El sudor frío me recorría la espalda mientras las palabras pronunciadas por Daniel me golpeaban como un rayo. Soy el padre de tu hija, Ricardo. El aire de la habitación se espesó, transformándose en una sustancia pegajosa y asfixiante. Mi corazón latía en algún lugar de mi garganta, ensordeciendo todos los demás sonidos. 2 años. 2 años había vivido acariciando la idea de que mi pequeña Sofía era mía, solo mi sangre, carne de mi carne. Y ahora esto, esta verdad monstruosa, impensable, que revolvía todo mi mundo. Lo miré a mi hermano menor, que siempre había sido mi apoyo, mi sombra, mi reflejo. Sus ojos, normalmente tan vivos y llenos de picardía, ahora estaban vacíos y apagados. En su rostro se había petrificado una máscara de dolor insoportable que, como ahora comprendía, había llevado consigo todo este tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Y por qué ahora? Estás bromeando, Daniel, balbuceé, intentando dar algo de seguridad a mi voz, pero ésta temblaba, delatando mi pánico. Esto es una broma enferma. Negó lentamente con la cabeza, y su mirada se deslizó por mi rostro, luego se posó en el suelo. Ojalá lo fuera, Ricardo. Te juro que desearía que fuera una broma, pero es la verdad. Hizo una pausa, como reuniendo fuerzas, y luego continuó, y cada una de sus palabras golpeaba como un martillo sobre un yunque. ¿Recuerdas aquella noche, cuando estabas fuera por trabajo? Y María, ella estaba tan desorientada entonces, después de la discusión contigo. Yo solo quería consolarla, y luego todo se torció. La ira crecía en mi pecho. La aversión, el dolor. Quería gritar, romper cosas, destrozar todo a mi alrededor. Quería que desapareciera, que esas palabras nunca hubieran sido pronunciadas. María, mi María, la madre de mi Sofía, ¿ella también lo sabía? ¿Ella había guardado silencio todo este tiempo? Ese pensamiento me atravesó más agudamente que un puñal. Traición, por partida doble. ¿Ella lo sabe? Mi voz se había convertido en un susurro ronco. Daniel asintió, sin levantar la vista. Sí, ella también quería decírtelo, pero tenía miedo. Ambos teníamos miedo, Ricardo. Miedo de perderte. De perderlo todo. Perderlo todo. Sonó tan infantil, como si estuvieran jugando a algún juego secreto y yo fuera solo un espectador ingenuo. Mi vida, mi familia, mi hija, todo resultó ser un decorado en su obra. Me di la vuelta, intentando respirar. El aire en mis pulmones parecía venenoso. Mi cerebro se negaba a procesar la información. Sofía, mi pequeña Sofía con sus ojos siempre abiertos y sus mejillas regordetas, con su risa contagiosa que llenaba nuestra casa de luz. Ahora su rostro se mezclaba con los rasgos de Daniel. Intenté recordar frenéticamente si ella tenía algo de él, pero todos sus rasgos, cada lunar, cada arruga, siempre me habían parecido solo míos. Vete de aquí, Ciseé, sin volverme. Lárgate al diablo de aquí, Daniel, y no te atrevas a aparecer ante mí. Nunca. Lo oí suspirar pesadamente. Ricardo, por favor, déjame explicarte. Déjame. ¿Qué hay que explicar? Me volví bruscamente, y mi puño se cerró involuntariamente. ¿Qué hay que explicar, hermano? ¿Cómo te metiste en la cama con mi esposa? ¿Cómo ambos me ocultaron esto durante 2 años? ¿Qué demonios hay que explicar aquí? Su rostro se puso aún más pálido. Tragó saliva y vi cómo le temblaban los labios. Sé que es imperdonable. Sé lo que hice. Y yo estoy dispuesto a soportar cualquier castigo, Ricardo. Solo no me prives de Sofía. Ella es mi hija. Esa frase, pronunciada por él, fue la gota que colmó el vaso. Me abalancé sobre él. Lo agarré por el cuello de la camisa. Lo pegué a la pared. Sus ojos estaban llenos de horror, pero en ellos también brilló algo más. Desesperación. «Ella no es tu hija», grité, con la voz rota. «Ella es mía. ¡Mía! ¿Me oyes?» Mis manos temblaban y lo solté. Lentamente se deslizó por la pared, cayendo al suelo, cubriéndose la cara con las manos. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Quería abalanzarme sobre él, golpearlo hasta la muerte, pero algo me detuvo. Su desesperación era tan sincera,
tan desgarradora, que incluso mi ira se tambaleó. El sudor frío me recorría la espalda mientras las palabras pronunciadas por Daniel me golpeaban como un rayo. Soy el padre de tu hija, Ricardo. El aire de la habitación se espesó, transformándose en una sustancia pegajosa y asfixiante. Mi corazón latía en algún lugar de mi garganta, ensordeciendo todos los demás sonidos. 2 años. 2 años había vivido acariciando la idea de que mi pequeña Sofía era mía, solo mi sangre, carne de mi carne. Y ahora esto, esta verdad monstruosa, impensable, que revolvía todo mi mundo. Lo miré, a mi hermano menor, que siempre había sido mi apoyo, mi sombra, mi reflejo. Sus ojos, normalmente tan vivos y llenos de picardía, ahora estaban vacíos y apagados. En su rostro se había petrificado una máscara de dolor insoportable que, como ahora comprendía, había llevado consigo todo este tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Y por qué ahora? Estás bromeando, Daniel balbuceé, intentando dar algo de seguridad a mi voz, pero ésta temblaba, delatando mi pánico. Esto es una broma enferma. Negó lentamente con la cabeza, y su mirada se deslizó por mi rostro. Luego se posó en el suelo. Ojalá lo fuera, Ricardo. Te juro que desearía que fuera una broma, pero es la verdad. Hizo una pausa, como reuniendo fuerzas, y luego continuó, y cada una de sus palabras golpeaba como un martillo sobre un yunque. ¿Recuerdas aquella noche, cuando estabas fuera por trabajo? Y María. Ella estaba tan desorientada entonces. Después de la discusión contigo, yo solo quería consolarla. Y luego todo se torció. La ira crecía en mi pecho. La aversión. El dolor. Quería gritar, romper cosas, destrozar todo a mi alrededor. Quería que desapareciera, que esas palabras nunca hubieran sido pronunciadas. María, la madre de mi Sofía. Ella también lo sabía. ¿Ella había guardado silencio todo este tiempo? Ese pensamiento me atravesó más agudamente que un puñal. Traición, por partida doble. Ella, ¿lo sabe? Mi voz se había convertido en un susurro ronco. Daniel asintió, sin levantar la vista. Sí, ella también quería decírtelo, pero tenía miedo. Ambos teníamos miedo, Ricardo. Miedo de perderte, de perderlo todo, perderlo todo. Sonó tan infantil, como si estuvieran jugando algún juego secreto y yo fuera solo un espectador ingenuo. Mi vida, mi familia, mi hija, todo resultó ser un decorado en su obra. Me di la vuelta, intentando respirar. El aire en mis pulmones parecía venenoso. Mi cerebro se negaba a procesar la información. Sofía, mi pequeña Sofía, con sus ojos siempre abiertos y sus mejillas regordetas, con su risa contagiosa que llenaba nuestra casa de luz. Ahora su rostro se mezclaba con los rasgos de Daniel. Intenté recordar frenéticamente si ella tenía algo de él, pero todos sus rasgos, cada lunar, cada arruga, siempre me habían parecido solo míos. Vete de aquí si sé, sin volverme. Lárgate al diablo de aquí, Daniel, y no te atrevas a aparecer ante mí. Nunca. Lo oí suspirar pesadamente. Ricardo, por favor, déjame explicarte. Déjame. ¿Qué hay que explicar? Me volví bruscamente, y mi puño se cerró involuntariamente. ¿Qué hay que explicar, hermano? ¿Cómo te metiste en la cama con mi esposa? ¿Cómo ambos me ocultaron esto durante 2 años? ¿Qué demonios hay que explicar aquí? Su rostro se puso aún más pálido. Tragó saliva y vi cómo le temblaban los labios. Sé que es imperdonable. Sé lo que hice. Y yo estoy dispuesto a soportar cualquier castigo, Ricardo. Solo no me prives de Sofía. Ella es mi hija. Esa frase, pronunciada por él, fue la gota que colmó el vaso. Me abalancé sobre él, lo agarré por el cuello de la camisa, lo pegué a la pared. Sus ojos estaban llenos de horror, pero en ellos también brilló algo más, desesperación. «Ella no es tu hija», grité con la voz rota. «Ella es mía, mía. ¿Me oyes?» Mis manos temblaban y lo solté. Lentamente se deslizó por la pared, cayendo al suelo, cubriéndose la cara con las manos. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Quería abalanzarme sobre él, golpearlo hasta la muerte, pero algo me detuvo. Su desesperación era tan sincera, tan desgarradora,
que incluso mi ira se tambaleó. Los siguientes días fueron un infierno. Apenas dormía, no comía. Caminaba como un sonámbulo por la casa, por las calles, y en mi cabeza resonaban sin cesar las palabras de Daniel. María intentó hablar conmigo, pero la aparté. Cualquier roce suyo me causaba aversión. Su voz me lastimaba los oídos. Ricardo, por favor, se acercó a mí mientras yo estaba sentado en el sofá, mirando fijamente un punto. Sus ojos estaban hinchados por las lágrimas, su rostro pálido. Déjame explicarte, te lo contaré todo, solo escúchame. Lentamente levanté la vista hacia ella. En sus ojos vi no solo miedo, sino también un sincero arrepentimiento que, extrañamente, no me causó ninguna compasión, solo vacío. Cuenta, dije con voz apagada. Cuéntalo todo, desde el principio. Se sentó frente a mí, encorvada, como si hubiera envejecido una década. Su voz temblaba mientras comenzaba su relato. Yo estaba tan perdida entonces. Tú y yo discutimos tan fuerte, ¿recuerdas? Por mi trabajo, por el hecho de que le dedicaba demasiada atención. Tú estabas tan enojado. Y yo me sentía tan sola, abandonada. Hizo una pausa, intentando controlar el temblor. Daniel vino. Él solo quería apoyarme. Bebimos un poco de vino, hablamos. Él decía lo maravilloso que eras, cuánto me amabas, y luego simplemente, no sé, Ricardo, todo fue como en una niebla. Estaba tan deprimida, tan vulnerable. Escuchaba, y en mi pecho crecía una ola de náuseas. Se justificaba. Intentaba culpar a las circunstancias, al alcohol, a mi ausencia. ¿Acaso no entendía lo insignificante que era eso? Entonces me di cuenta de que estaba embarazada, continuó, y su voz se hizo aún más suave, casi un susurro. Estaba aterrorizada. No sabía qué hacer. Tenía miedo de decírtelo, miedo de perderte. Y Daniel, él dijo que me apoyaría, que se encargaría de todo si era necesario. Dijo que debíamos mantenerlo en secreto, que así sería mejor para todos. ¿Mejor para todos? No lo soporté, poniéndome de pie. ¿Fue la mejor idea que pudiste tener? ¿Mentirme? ¿Fingir? ¿Mirarme a los ojos y mentir cada día? Lo sé, Ricardo. Ella también se levantó, y las lágrimas volvieron a correr por su rostro. Lo sé. Viví en esta pesadilla cada día. Quería decírtelo, pero estaba tan asustada. Me habrías odiado. Te habrías llevado a Sofía. ¿Y qué? Debería felicitarte por haber interpretado durante 2 años el papel de esposa feliz mientras yo criaba a un hijo que no era mío. Él no es ajeno, exclamó, y sus ojos brillaron. Él es tuyo. Tuyo, Ricardo. Tú has sido su padre desde el primer día. Tú le cambiaste los pañales. Tú le enseñaste a caminar. Tú le cantaste nanas. Tú y él. Él es solo el padre biológico. Eso no lo convierte en papá. Sus palabras me golpearon. Eran la verdad. Dolorosa, pero verdad. Yo era el padre de Sofía. Me sentía su padre. Cada célula de mi cuerpo lo gritaba, y ahí residía todo mi conflicto interno. Por un lado, la traición, la mentira que había destruido todo en lo que creía. Por otro, Sofía, mi pequeña Sofía, que no tenía culpa de nada. Iré a hablar con Daniel, dije, y mi voz era fría como el hielo. Ricardo, no. Intentó detenerme, pero yo ya estaba en la puerta. Por favor, no hagas nada. No la escuché. Necesitaba hablar con él de nuevo. Esta vez, sin ira, sin gritos. Necesitaba entender por qué lo hizo y qué iba a hacer ahora. Lo encontré en su apartamento, que alquilaba cerca. Se veía incluso peor que ese día. Barba descuidada, ojos hundidos, ropa arrugada. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, y en sus manos había un marco con una fotografía. Mi fotografía, Sofía sobre mis hombros. Levantó la vista hacia mí, y en sus ojos había tal dolor que por un segundo me quedé paralizado. Sabía que vendría, susurró. Estaba esperando. Me senté frente a él, en el suelo. La distancia entre nosotros era pequeña, pero parecía que un abismo nos separaba. ¿Por qué, Daniel?, pregunté, y mi voz era tranquila, sin emociones. ¿Por qué hiciste esto? ¿Y por qué me lo dijiste ahora? Cerró los ojos, respiró hondo. Ya no podía guardármelo, Ricardo.
Me estaba matando por dentro. Cada vez que te veía con Sofía, cada vez que decías lo maravillosa que era, qué regalo era, me sentía como un monstruo, un mentiroso, y sabía que así no podía seguir. Te mereces la verdad. ¿Y entonces? ¿Por qué no lo dijiste entonces? Volvió a abrir los ojos, y en ellos brillaron las lágrimas. Era joven, tenía miedo, no sabía qué hacer. Solo quería proteger a María, y tenía miedo de que me odiaras, de que te alejaras. Y yo no quería perderte, Ricardo. Siempre has sido todo para mí, mi hermano mayor, mi mentor. Siempre quise ser como tú. Sus palabras, dichas con tanta sinceridad, me hicieron recordar todos nuestros años juntos, todas nuestras aventuras, nuestros secretos, nuestros sueños. Era mi único hermano, y ahora estaba sentado frente a mí, destrozado por su propio acto. Sé que no es una excusa, continuó, y no pido perdón. Solo quiero que sepas, amo a Sofía. Sé que eres su verdadero padre. Tú la criaste. Tú le diste tu amor. Pero yo también quiero ser parte de su vida. De alguna manera. No pido nada, Ricardo. Solo, déjame estar cerca. Solo dame la oportunidad de saber que está bien. Lo miré. Sus palabras estaban llenas de desesperación, pero también de una extraña y aterradora determinación. No pedía mucho, pero incluso ese poco me parecía impensable. ¿Cómo podía permitirle estar cerca cuando había destruido mi vida? Me levanté. No lo sé, Daniel, dije, y mi voz estaba cansada. No sé nada. Necesito tiempo. Y tú también. Él asintió, sin levantar la cabeza. Entiendo. Salí de su apartamento. El mundo exterior parecía tan gris y desolador como el interior de mi ser. Entendía que me esperaba un camino difícil. Tenía que decidir cómo seguir viviendo con esta verdad, cómo preservar lo que quedaba de mi familia, y lo más importante, cómo proteger a Sofía. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero sabía una cosa, tenía que encontrar la fuerza dentro de mí para superar esto. Por Sofía, por mí mismo. Pasó una semana y la situación en casa no cambió. María caminaba por la casa como una sombra, evitando mi mirada. Sofía afortunadamente parecía ajena a nuestra sombría atmósfera. Su risa infantil, sus juegos, su inocente papá y mamá, eran los únicos rayos de luz en mi oscuridad. Intentaba racionalizar lo que estaba sucediendo. Intentaba poner todo en orden, pero las emociones me invadían. Ira, resentimiento, dolor, desesperación, se sucedían sin darme tregua. Una noche, cuando Sofía ya dormía, María se acercó a mí. Yo estaba sentado en la sala de estar, mirando por la ventana la ciudad nocturna. Ricardo dijo en voz baja, y sentí cómo se sentaba a mi lado. Sé que estás enojado, sé que me detestas, y me lo merezco. Pero no puedo más así. No podemos más así. Sofía siente que algo no anda bien. No respondí. Simplemente seguí mirando la oscuridad. Estoy dispuesta a aceptar cualquier decisión que tomes, continuó. Y su voz tembló. Si quieres el divorcio, lo entenderé. No discutiré. Simplemente, no quiero que Sofía crezca en este infierno. Sus palabras me hicieron voltear. En sus ojos había tanto dolor, tanta desesperanza, que incluso mi corazón, que parecía quemado, se encogió. Estaba rota. Y la decisión era mía. Pensé en Sofía, en su futuro, en cómo esta verdad la afectaría. Y me di cuenta de que no podía simplemente destruirlo todo. No podía simplemente irme. Yo era su padre, y tenía que ser fuerte. No sé si alguna vez podré perdonarte, María, dije. Y mis palabras fueron lentas, medidas. No sé si alguna vez podremos volver a lo que éramos. Pero debemos intentarlo por Sofía. Me miró y en sus ojos brilló una pequeña chispa de esperanza. ¿Tú de verdad lo crees? Creo que debemos resolver esto, respondí. Todos juntos, con Daniel también. Ella asintió, y una sombra de alivio apareció en su rostro. Hablaré con él, se lo diré. Al día siguiente nos reunimos los tres, por primera vez desde aquella fatídica noche. La atmósfera era tensa. Daniel estaba sentado, encorvado,
como un niño culpable. María estaba pálida, pero se mantuvo erguida. Yo estaba tranquilo. Dentro de lo posible. Debemos decidir qué hacer a continuación, comencé. No por nosotros, por Sofía. Ella no debe sufrir por nuestros errores. Daniel levantó la vista hacia mí, lleno de culpa. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, Ricardo. Solo dilo. En primer lugar dije, mirándolo directamente a los ojos. No más secretos. Sofía debe saber la verdad, a su debido tiempo, cuando sea lo suficientemente mayor para entender. Ambos asintieron. En segundo lugar, continué. Debemos acordar cómo vas a participar en su vida, Daniel. No puedo simplemente aceptar esto, pero entiendo que eres su padre biológico y tienes derecho a conocerla. María me miró con gratitud. Daniel guardó silencio, con los ojos fijos en los míos. No sé cómo será, dije. Tal vez la visites. Tal vez pasen tiempo los tres juntos. Lo decidiremos gradualmente. Lo principal es que sea cómodo para Sofía. Y para nosotros. Daniel asintió, y una expresión de alivio apareció en su rostro. Haré lo que digas, Ricardo. Esperaré. El tiempo que sea necesario. Hablamos durante mucho tiempo, discutiendo los detalles. Fue difícil. Fue doloroso. Pero por primera vez en días, sentí que estábamos avanzando. Que no solo nos estábamos ahogando en el dolor, sino que estábamos buscando una salida. Decidimos empezar poco a poco. Daniel vendría a casa una vez a la semana, simplemente como tío Daniel. Pasaríamos tiempo juntos para que Sofía se acostumbrara a él, para que se convirtiera en parte de su vida. Y la observaríamos, su reacción. Pasaron varias semanas. Daniel venía. Al principio estaba tenso, incómodo. Veía cómo quería abrazar a Sofía, besarla, pero se contenía. Jugaba con ella, le leía libros, construía torres de bloques. Sofía se acostumbró rápidamente a él. Se reía cuando le hacía cosquillas, corría hacia él cuando venía. Y vi cómo una luz se encendía en los ojos de Daniel cuando veía su sonrisa. Mi relación con María seguía siendo tensa. No dormíamos en la misma cama. No hablábamos de lo que había pasado, pero sí hablábamos de Sofía, de sus éxitos, de sus pequeñas travesuras. Éramos un equipo por ella, y ese fue el comienzo. Una tarde, cuando Daniel ya se había ido, María se acercó a mí. Gracias, Ricardo dijo en voz baja. Gracias por darnos esta oportunidad. La miré. En sus ojos no había miedo ni culpa, solo cansancio y algo parecido a la resignación. Lo hago por Sofía, María respondí. Solo por ella. Ella asintió. Lo sé, y haré todo lo posible para demostrarte que soy digna de esta oportunidad. No sabía si alguna vez podríamos recuperar la confianza. No sabía si alguna vez podría olvidar lo que había pasado, pero sentía que un hilo delgado de esperanza se había extendido entre nosotros. Y ese hilo, frágil pero resistente, era algo a lo que valía la pena aferrarse. Pero las preguntas persistían. ¿Qué pasaría con los documentos de Sofía? ¿Y si su padre biológico, que no es Daniel, apareciera de repente en nuestras vidas? Al fin y al cabo, solo él había confesado hasta ahora. ¿Y si aparecieran nuevos secretos? Comprendí que nuestra historia apenas comenzaba, y tenía que estar preparado para todo.